Doctor, no te escuchamos. Ok, gracias. Daniel, ¿me escuchas? Ya. Ah, ya. Ahí ya. Perfecto, doctor. Ah, fantástico. Como te decía, esperemos que el internet nos acompañe y podamos tener una buena charla. Voy a quitar el video para que ocupar mejor el internet Claro que sí, y doctor. vamos a partir con la presentación de hoy día. Ok, aquí está. Vamos a hablar de un reto terapéutico de las enfermedades inmunes. Le pusimos reto, pero el reto yo diría que no es la terapéutica, porque gracias a los laboratorios tenemos buenas herramientas para trabajar con las enfermedades inmunes. El reto en sí está en nosotros llegar a un buen diagnóstico y seleccionar una buena terapia. Entonces, vamos a hablar de que en particular yo veo, tanto en Chile como acá en México, y lo primero que debemos preguntarnos siempre en una enfermedad inmune e inmunomediada, ¿cómo lo tratamos? La respuesta parece muy simple, como dirían mis amigos mexicanos, es fácil saberlo, ¿ya? Es muy simple, son los corticoides, ¿ya? Los corticoides, el problema está en nosotros, en la elección del corticoide, y eso es fundamental, conocer qué corticoides tenemos disponibles, cuáles son las herramientas que tenemos para trabajar. Cuando nosotros observamos un corticoide, deberíamos conocer sus beneficios, deberíamos nosotros plantearlo cuál uso, cuándo lo uso, por cuál vía lo voy a utilizar, con qué frecuencia, cuándo no debo usarlo y finalmente cuáles son las enfermedades en que debo usarlo. Entonces, estas 6 preguntas que hay acá, yo como médico debo saberlas al revés y al derecho. No debo tener una duda al momento de enfrentarme a un paciente que yo voy a indicar un corticoide. Entonces, dicho eso, si yo veo acá, la idea es que nos presenta las herramientas terapéuticas, la utilizo betametasona, utilizo dexa, fluorometasona, prednisolona, prednisidro, cloretiazida. ¿Cuál voy a utilizar? ¿Qué corticoide voy a utilizar? Eso, la respuesta es depende. Depende de muchas cosas. ¿Cuál es la enfermedad? ¿En qué sitio voy a actuar? ¿Con qué frecuencia lo voy a administrar? Entonces, si yo veo desde el punto de vista potencia, fíjense que la prednisolona es la más potente. Pero la pregunta es, ¿dónde es más potente? ¿Dónde lo estoy midiendo? ¿En superficie ocular o intraocular? La dexametasona junto con la betametasona tienen la misma potencia. La hidrocortisona, que siempre la dejamos de lado, es muy similar a la prednisolona, ¿ya? Entonces, la pregunta es, depende en qué lugar lo voy a utilizar, depende de la concentración de mi producto, depende de las características farmacológicas que tiene el corticoide que voy a utilizar. Y eso es lo que tengo que seleccionar y eso es lo que hoy día vamos a platicar. Entonces, dentro de toda esta farmacología que tenemos, dentro de todos la disponibilidad farmacéutica disponible, ¿cuál corticoide uso? La primera pregunta que deben responder, bueno, ¿qué sal tiene el corticoide? Esto es fundamental en nuestros laboratorios, nos digan qué sal tiene. ¿Es acetato? ¿Es derivado del alcohol? ¿Es sódica? ¿Es fosfato? ¿Es clorhidrato? La diferencia en un corticoide y otro, siendo el mismo producto, siendo la misma betametasona, la misma dexametasona, su apellido va a hacer que tenga una mayor, menor
penetración, potencia, o mejor dicho, en qué lugar voy a actuar. Entonces, existe otro problema, ¿ya? Existe otro problema que son si es una suspensión o un engüento. La presentación, o sea, el sustrato en que viene mi corticoide, cómo yo voy a poder establecer, realizar mi selección. Eso es lo que vamos a discutir. ¿De qué depende? Entonces, primero, si es acetato, si es derivado del alcohol, si es sodio, fosfato, clorhidrato. Esto es una gran barrera. El ojo está muy protegido por su túnica fibrosa, que en la parte anterior de la túnica fibrosa tenemos a nuestra amiga transparente que es la córnea. La córnea tiene un epitelio que es hidrofóbico, presenta un estroma que es hidrofílico y tiene un endotelio que es hidrofóbico. Esto es fundamental reconocerlo. ¿Por qué motivo? Porque la sal es la que nos va a permitir mantenernos en superficie ocular. Un paciente con un proceso inflamatorio intraocular, entendemos eso como la uvea o parte del glaucoma tiene un proceso inflamatorio, cuando diagnostico Bueno, ¿en qué parte quedamos? parece que tuvimos un pequeño problema, Doc. ¿Puedes volver a presentar Sí, tu... claro. ¿Te fijaste en qué parte quedamos? Sí, estaba parte de cuál era la diferencia, si eran ungüentos, Ah, soluciones. ya. Ok. Por favor, doctor. Gracias. Sí, no te preocupes. Digo, estas son cosas que pueden pasar en una transmisión en Sí. vivo y espero. Les decía que tenemos que ver qué solución es, si es suspensión, solución o engüento. La diferencia entre una solución y una suspensión es que la solución, si tú tomas una gota del producto, aun cuando la centrifugues, siempre va a tener la misma cantidad de producto. Una suspensión, a diferencia de ella, puede decantarse, puede separar el sólido del solvente, ¿ya? Y un engüento es un producto el cual permanece sobre la superficie ocular. Eso es importante, pero más importante, y lo primero que vamos a hablar va a ser si hay una diferencia entre acetato derivado del alcohol, sodio, fosfato, clorhidrato. Eso depende de la túnica fibrosa. La túnica fibrosa, que es la protección del ojo, está compuesta por esclerótica y por córnea. Córnea es la porción transparente y es donde hoy día tenemos la superficie ocular y nuestras enfermedades inmunes. ¿Qué sucede? Presenta un epitelio hidrofóbico, presenta un estroma hidrofílico y presenta un endotelio hidrofóbico. ¿Qué significa esto? Que los productos hidrofóbicos, como son acetatos y derivados del alcohol, penetran rápidamente epitelio y endotelio, que son las grandes barreras de la córnea. Entonces, en un paciente, si yo quiero desinflamar intraocular, voy a tener que utilizar un producto derivado del alcohol o acetato.
pero si quiero mantenerme en superficie ocular, voy a tener que utilizar un producto clorhidrato, fosfato o sódico. Eso es importante. Entonces, primera opción es saber si es sodio, fosfato, cloro. Con respecto a las soluciones, los productos hidrofílicos se transforman en soluciones. Yo ahí, al tener un producto, un corticoide, que está derivado de sodio, fosfato, clorhidrato, su sal, es una solución. En cambio, si yo tengo un producto con acetato derivado del alcohol, es una suspensión. Se pueden separar solutos de sólido, por tanto las suspensiones deben agitarse antes de aplicar, y estas son las que permiten desinflamar intraocular, que es en el caso de uveitis o en el caso de algunos glaucomas. Entonces, ¿qué sucede? Para enfermedades de superficie ocular que hoy día nos convoca, los productos de mejor elección son los sódicos, fosfato y clorhidrato. Entonces, aquí tenemos suspensión en ungüento, los hidrofóbicos, y las soluciones, nuestros productos clorhidrato, fosfato. Entonces, cuando yo veo esta córnea así y tengo una inflamación intraocular y también de superficie ocular, debo pensar que para ingresar a este ojo debo utilizar concentraciones de acetato y derivados del alcohol. Voy a tener una gran concentración en cámara anterior. Hoy día nos convoca lo que es superficie ocular y las enfermedades inmunes. En este caso vamos a utilizar los productos fosfato, clorhidrato y sódicos. Entonces, ¿cuál corticoide uso? Ahora, del punto de vista inflamación, ¿ya? Nosotros no podemos utilizar en nuestros perros si hay un daño del epitelio. Entonces, esta tabla que observamos acá, donde en la segunda columna de números tenemos sin epitelio, lo dejo ahí para demostrar que cuando falta el epitelio ingresa más rápido un producto derivado hidrofílico, perdón. Entonces, tenemos que ver cuando el epitelio está normal. Fíjense ustedes como los acetatos, ¿ya? Y los alcoholes tienen un mayor proceso antiinflamatorio intraocular. En cambio, los productos de fosfato es menor el proceso intraocular como antiinflamatorio. Sin embargo, en superficie ocular, una prednisona al 1% fosfato va a actuar mejor. Si tengo una enfermedad que también abarca intraocular, voy a seleccionar la acetato. Lo mismo para la dexametasona, ¿ya? Exactamente lo mismo. Y betametasona es similar su proceso antiinflamatorio que la dexametasona. Si tuviéramos la hidrocortisona al 2%, actúa similar a la prednisolona al 0.5%. Esto es muy importante. Fíjense ustedes, aquí tenemos el lago lagrimal. Es el espacio entre el párpado y la córnea. Aquí podemos ver en este paciente cómo vemos una gota de lágrima en ambos ojos. Fíjense ustedes, acá como veo en la lámpara de hendidura, el espacio que hay. Este espacio es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque soporta en forma ideal 25 microlitros, o sea, una gota pequeña, ¿ya? Los gotarios que tenemos disponibles en promedio son de 30, 40 microlitros, algunos son de 25 y algunos pueden llegar hasta 70 microlitros. Esto es importante porque el espacio que hay en este menisco lagrimal soporta casi una gota, ¿ya? Eso va a ser importante porque ¿dónde se va una gota cuando la colocamos? En la superficie ocular. Una parte se va a ir al intraocular, otra parte va a tener un drenaje en lo que es el sistema lagrimal, otro se va a absorber por conjuntiva, pero una parte queda en la superficie, y entre más grande la gota, su vida media es menor. Fíjense acá, la tasa de drenaje nasolagrimal. Esto es importante, porque una gota de 25 microlitros, o sea, la pequeña,
drena 13 microlitros por minuto y una gota de 50 microlitros es más que el doble, drena 30 microlitros por minuto. Si nosotros vamos al tamaño de la gota y la vida media, un paciente con 25 microlitros, que es más o menos lo que utilizamos, los colirios que nos comparten los laboratorios, tiene una vida media de 4 minutos. Por tanto, en 4 vidas medias, ¿ya? En 16 minutos hay un alto drenaje. Pero si el colirio tiene 50 microlitros, se reduce a la mitad. Pero si tuviéramos colirios con menor tamaño, como 5 microlitros, su vida media aumenta, ¿ya? Es un punto importante. Ahora, ¿dónde va esto? Por favor, cuando indican 2 gotas, tienen que separarla por lo menos una vida media. Eso significaría 2 gotas, sepárenla cada 5 minutos. ¿Por qué motivo? Porque si yo administro más de una gota, se reduce la biodisponibilidad del producto sobre superficie ocular. Otra cosa es cuánto dura el producto, esto es cuánto dura una gota, ¿ya? Entonces, esto es muy importante si yo quiero mantener el efecto de un producto sobre el globo ocular. Otra cosa son los excipientes que tiene la gota de cada laboratorio que nos permite una mayor duración. Esto es muy importante en la inflamación corneal, y fíjense el uso de prednisolón acetato en la inflamación corneal. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una enfermedad de superficie ocular, o sea, tengo una inflamación corneal, fíjense como una gota cada 4 horas genera un 11% de deshidratación, o sea, la administración de 6 gotas al día. Si yo administro una gota cada 2 horas, esta córnea la voy a lograr desinflamar un 30%, más del doble, ¿ya? Solo una gota. Pero si yo aplico una gota cada 1 hora, voy a lograr desinflamar una córnea que está inflamada en forma aguda un 51%. Si yo administro cada media hora, la verdad que la diferencia no es significativa desde el punto de vista clínico, desinflamo un 61%. Y finalmente, si yo administro una gota cada 15 minutos, tampoco es significativo su aumento. También existe otra técnica que se sabe que un producto como antiinflamatorio o antibiótico, yo puedo lograr una concentración mayor en superficie ocular. Esto genera un aumento logarítmico, pero solo hasta la 5ª gota. O sea, si alguien necesita, oh, se va a caer o se cayó. A ver, Jessica, si me puedes comentar si se cayó. Todavía te escuchamos, doctor. Ah, estamos escuchando, fantástico. Sí. Que aquí me apareció un letrero. Bueno, entonces, si a alguien se le ocurre, bueno, voy a administrar una gota cada una vida media, una gota cada 5 minutos, porque tengo un gran proceso inflamatorio, ya sea agudo, ¿ya? O quiero desinflamar rápidamente una córnea, podríamos poner una gota cada 5 minutos por un máximo de 5 gotas, y en este mismo trabajo demuestran que llegan hasta un 72% de desinflamación en una córnea. Son medidas extremas, obviamente, una gota cada 2 horas hacia abajo, son medidas de hospitalización, que no tiene que ver con las enfermedades autoinmunes que vamos a hablar hoy día, pero sí es importante saber cuando administramos una gota 3 veces al día en un proceso inflamatorio, la verdad es que es bastante poco. En un proceso autoinmune sí funciona bien la administración de 4 a 6 gotas al día, ¿ya? Eso es muy importante. Los corticoides, todos lo sabemos, esto es un repaso, actúa sobre proceso inflamatorio, inmunomediado y en algunos degenerativos, ¿ya? Por ejemplo, perfectamente les va a ayudar en algunos procesos de tejidos de granulación, cicatrizal, en algunas cicatrices corneales va a ayudar al reemplazo del epitelio corneal, pero es relativo, depende de cada paciente. Esto es lo que nos convoca, enfermedades de superficie ocular.
fíjense ustedes como la enfermedad inmune del tercer párpado, esta conjuntivitis linfoplasmocitaria, que ya vamos a ver como enfermedad. Cuando yo administro un corticoide 4 o 6 veces al día por un proceso largo, como en este caso, fíjense cómo podemos lograr la restitución total de la superficie del tercer párpado, su mejoría. ¿Ya? Sin embargo, ya vamos a ver la enfermedad, tenemos que tener en cuenta cuáles son las causas. Eso es muy importante en oftalmología, por qué se produce una enfermedad como esta. El corticoide inhibe la fase de la inflamación en forma temprana, genera, ¿no es cierto?, en la dilatación capilar, un incremento de la permeabilidad capilar y la llegada a leucocitos. Entonces, de forma temprana, es un buen antiinflamatorio, es el mejor antiinflamatorio disponible en los corticoides, y en forma tardía actúa sobre los depósitos de fibrina y colágeno y su proliferación de células inflamatorias y citoquina, lo cual controla, y aquí es donde viene el tema de las degeneraciones, depende en qué etapa degenerativa tengo la superficie ocular en la cual un corticoide se va a utilizar. Siempre lo utilizamos, pero no siempre resulta. Influye en la regeneración, entonces, finalmente, celular y en la reparación tisular. Eso es importante porque recuerden que en una úlcera va a estar contraindicado. Otra enfermedad inmunomediada que vemos frecuentemente, una queratitis conocer la presencia de vasos sanguíneos, porque estos vasos sanguíneos nos van a indicar que hay un proceso activo y va a actuar sobre la angiogénesis. Entonces, Doc, te estamos perdiendo. Una disculpa. Bueno, las fallas técnicas pueden pasar. El doctor tiene un ¿escuchas? poquito de problemas con su conexión. ¿En qué parte llegamos? En la diapositiva anterior, Doc. ¿Sí? La anterior. ¿Ahí? ¿En esta o en esta? En la anterior, justo en la queratitis. ¿En esta? En la anterior. Anterior. ¿En esa? Exactamente, ahí. Ah, ya. Bueno, el internet es así, estamos un poco lejos todos. Miren, lo que queríamos hablar acá es que la inflamación, su acción del corticoide, tiene una acción temprana y una acción tardía. En la tardía, que habitualmente, lamentablemente, nuestros pacientes llegan en forma tardía, actúa sobre los depósitos de fibrina y colágeno y nos ayuda a disminuir estos depósitos, ¿ya? Para transparentar córnea, para hacer una alineación corneal del colágeno, se necesitan otros productos, ¿ya? Otros productos como la condritina, ¿ya? Con respecto al corticoide, nos va a ayudar mucho, se utiliza en conjunto, porque necesito reparar los depósitos de fibrina y de colágeno, ¿ya? Y retirar las células inflamatorias y citoquinas, ¿ya? En general, influye en la regeneración celular y la reparación tisular, ¿ya? Eso es fundamental. Entonces, en un proceso crónico, siempre utilizamos corticoides, pero si no tiene efecto, no es que el corticoide sea mal, es que nosotros llegamos tarde al proceso corneal principalmente. En este caso, en este paciente, tenemos un paciente con una queratitis superficial crónica. Esto es un proceso crónico. Sin embargo, ya vamos a ver la enfermedad, tenemos que reconocer estas estructuras de color grisáceo. Este es un proceso inflamatorio
proliferativos, si hiciéramos una impronta corneal, vamos a ver lo que es células proliferativas activas, vamos a ver células plasmocitarias que nos indican una inflamación aguda. Nos va a indicar que esto está agudo y lo que vamos a hacer o en la clínica, en la lámpara de hendidura. ¿Por qué vía lo utilizo? Como es superficie ocular, lo más lógico es la utilización tópica, ¿ya? La utilización de soluciones tópicas, en este caso de superficie ocular. Entonces, va a actuar aquí en párpado, en conjuntiva, en córnea. Para que actúe en uvea anterior, vamos a tener que utilizar soluciones de acetato, soluciones de derivado del alcohol, ungüentos, para que pueda actuar en uvea anterior, ¿ya? Tener una buena penetración de este epitelio hidrofóbico y este endotelio hidrofóbico. Entonces, actúa en el segmento anterior, ¿ya? La ventaja que tiene es que es muy fácil de aplicar, ¿ya? No tiene efecto sistémico. Cuidado en los pacientes con diabetes. Se supone que una gota de corticoide en el ojo no actúa a nivel sistémico, pero lamentablemente nosotros tenemos pacientes, tenemos enfermos y no tenemos enfermedades, y tenemos pacientes que aun cuando coloquemos una gota 3 veces al día, sí genera cambios en su glicemia, en su glucemia. Entonces hay que tener eso en cuenta, hay que tener la clínica, unirlo con qué vamos a aplicar cuando utilicemos en un individuo diabético. Su desventaja, obvio, está contraindicado en úlceras corneales, eso en mayúscula. Contraindicado en úlceras corneales, excepto las de origen inmunomediada, que vamos a ver hoy día. En algunas infecciones conjuntivales sí, ya no lo utilizamos por una disminución de la respuesta inmune. Y en infecciones, la verdad, tópicas, el corticoide no lo vamos a rechazar y vamos a preferir otro tipo de antiinflamatorio. Pero en enfermedad inmunomediada, obvio, es el rey. Subconjuntival. ¿Cuándo utilizamos subconjuntival? En los mismos casos anteriores. Y aquí vamos a utilizar productos subconjuntivales, los cuales pueden ser soluciones o pueden ser, en otras palabras, pueden ser sódico, fosfático, clorhidrato, duran alrededor de 7 a 10 días, y los acetatos que pueden durar, dependiendo del laboratorio, del acetato que utilicen, el producto 2 a 4 semanas. ¿En qué caso lo utilizamos? En casos, por ejemplo, de enfermedad inmunomediada, cuando el propietario no va a estar presente, cuando no va a haber nadie que le aplique o el paciente no se deja aplicar. Lo malo de la subconjuntival es que nos puede generar un granuloma subconjuntival, lo cual nos va a llevar a nosotros a tener depósitos que en algunos casos se transforman en un proceso irritativo. La ventaja es que puede tratar un ojo con efectos sistémicos mínimos, pero cuidado en los individuos diabéticos, ¿ya? Su desventaja es el granuloma, si ustedes me preguntan. La supresión adrenal es rara, pero si ocurre es iatrogenia, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Esa es su desventaja. ¿Cuándo no usar el corticoide? Lógico, cuando vemos una úlcera corneal. Y aquí es donde tenemos los problemas con los propietarios más que para los veterinarios. Para los veterinarios en úlceras profundas no es problema. Cuidado en la aplicación de corticoide, porque ustedes dicen que no hay úlcera. La tinción de fluoresceína es fundamental. ¿Qué pasa cuando aplican un corticoide en una úlcera como esta? Miren ustedes, 48 horas. Se multiplican las proteasas, que las proteasas destruyen proteína y la córnea es colágeno en un 80 a 90%, vamos a tener un aumento de la profundización de la úlcera corneal, e incluso llega a la perforación. Lamentablemente, yo tengo pacientes los cuales la aplicación incluso de una gota ya puede generar una profundización extrema hasta la perforación corneal. Entonces, 14 a 16 veces aumenta. Corticoide en gato. ¿Por qué coloco esto? Porque siempre tenemos
el problema de los corticoides en gato. Uso corticoide, no uso corticoide en la superficie ocular por nuestro amigo el herpes virus. Recuerden que el herpes virus, la mayoría de los gatos tiene herpes virus, está agrupado en su nervio, en su ganglio trigémino, ¿no es cierto? Y el ganglio pterigopalatino, y frente a un estrés se puede haber una recrudescencia. Entonces, este fantasma que está acá siempre nos está complicando. El 45% de nuestros gatos desarrollan en forma espontánea inmunosupresión por estrés. ¿Pero qué es estrés para un gato? La respuesta es todo. El 70% sufre una recrudescencia cuando utilizamos corticoides sistémicos a dosis de 1 miligramo por kilo en el gato. Entonces, imagínense, puede haber una recrudescencia y este fantasma del virus, del herpes virus, nos va a perseguir siempre. Para eso se hizo este trabajo, ¿ya? Del doctor Lapin, ¿no es cierto? Todos lo conocemos. Doctor Lapin tiene un trabajo muy interesante en el uso de ciclosporina y metilprednisolona sobre gatos, ¿ya? Que fueron previamente infectados con herpes virus tipo 1, o sea, se aseguraron de que tuviera herpes, ¿ya? ¿Qué pasó en estos pacientes? Los signos clínicos de herpes virus tipo 1 se activaron y ocurrieron solamente en algunos gatos, pero fue una enfermedad leve, autolimitada en la mayoría de los gatos. No hubo una diferencia significativa, eso significa que tiende a reactivarse, o sea, hay un factor externo que lo está generando. Por tanto, el uso de corticoides o ciclosporina en el gato sí puede ser usado y no nos va a generar una recrudescencia, y si la genera no es importante y, como les digo, no hay una diferencia significativa. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un proceso inflamatorio. Este paciente tiene vascularización profunda, tiene miosis con respecto al otro ojo, tiene una presión baja, en otras palabras, el paciente tiene una uveitis, ¿ya? Entonces, frente a la uveitis, hay que usar corticoides. La pregunta es, ¿puedo utilizar corticoides en este paciente? ¿Presenta una úlcera corneal? Entonces, la respuesta que espero que en toda cabeza de mis colegas esté presente es: antes de aplicar un corticoide debo hacer una tinción de fluoroceína. Porque miren, este es el mismo caso y fíjense presente. Si yo vuelvo atrás, la úlcera está presente en esta zona que amplifiqué. No se alcanza a ver. Fíjense acá. ¿Se fijan? Este es el mismo paciente. Ya ahí la amplié. Aquí tengo al paciente con una úlcera corneal. Si yo haya aplicado un corticoide en este paciente, habría tenido un aumento de las colagenasas y se me habría profundizado la córnea, la úlcera corneal, y habría sido iatrogénico. Entonces, por favor, cuidado en un proceso inflamatorio, simple y sencillamente aplicar a ojos cerrados un corticoide, que ustedes pueden ser los causantes de una iatrogenia, y es bastante penoso cuando nosotros revisamos a estos pacientes y decimos, esta gota no la vamos a utilizar, ¿ya? Si te preguntan por qué, obviamente contamos el tema de que en este instante no se puede usar, pero por favor siempre fluoroceína. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades inmunomediadas que nos hacen agruparnos hoy día y ustedes me están escuchando? Las enfermedades inmunomediadas que vamos a observar son las que ustedes tienen en este caso representativo. Si ustedes observan acá, tengo un paciente que ha perdido parte del párpado. Tiene una blefaritis inmunomediada del canto nasal. Si miran el tercer párpado, también ha perdido pigmento y ha perdido tejido del tercer párpado. O sea, tenemos un paciente con una conjuntivitis linfoplasmocitaria o también llamado plasmoma. Y si miramos al paciente, su córnea tiene una vascularización subepitelial que se llama queratitis superficial crónica. Entonces, este paciente tiene una queratitis superficial crónica, una blefaritis inmunomedial cantonasal, un plasmoma
y una queratoconjuntivitis seca cuantitativa. Aquí hay 4 enfermedades inmunomediadas que responden en mejor y en menor capacidad con el corticoide que ustedes van a elegir. Si aquí ya estamos pensando en qué corticoide voy a usar un corticoide un corticoide sodio, fosfato y clorhidrato, un corticoide hidrofílico, ¿ya? Porque necesito que permanezca en superficie ocular. Aquí la inflamación es de superficie ocular. Bueno, ¿qué es lo que yo veo acá en León, Guanajuato? Es muy similar a lo que veía en Chile. En Chile era el 10.5%. Acá es el 9.2%. En este año y medio contabilicé 1.480 fichas, las cuales estuvieran totalmente llenas y pudieran presentar la fotografía de los pacientes para poder volver a reevaluar. Y el 34% de este 9.2% de mis pacientes presentaron, ¿no es cierto? Presentaron una enfermedad inmunomediada única. Y el 66% múltiple. Entonces, esto es muy importante. No sé, Jessica, si me escuchas. Sí, doctor, aún te escuchamos. ¿Me estás escuchando? Sí. A ver, ahí como que te estamos perdiendo un poquito. Te perdimos, doc. Esperamos a que el doctor se conecte. Aquí seguimos. Okay. Pinche internet. Sí, no te preocupes, doctor. Aquí seguimos. Si Sí. puedes proyectar otra vez tu presentación, por favor. Sí. ¿Quedamos en eso o en lo anterior? No, en la anterior estabas múltiples. Justo en esa. Sí, espérame, en esto. Así es. Gracias, doctor. Bueno, lo siento por el internet, pero bueno, la tecnología es así. Entonces, ¿qué sucede? Que le decía que el 34% es una enfermedad única y el 66% una enfermedad múltiple. ¿Cuáles son las enfermedades únicas? Son básicamente que este 34% del 19% equivale al total, ¿no es cierto? Es queratitis superficial crónica, también conocido como panus, como queratitis del pastor alemán, el panus del pastor alemán, ¿no es cierto? Y la queratitis puntata. Esto es una sorpresa para mí. La queratitis puntata acá se presentó en un 15% del total de mis pacientes y como enfermedad única, ¿ya? Las múltiples, la principal de ellas es el 44% del total, ¿ya? Es queratitis superficial crónica junto con una conjuntivitis linfoplasmocitaria. Y el 15.5% del total tiene queratitis superficial crónica, conjuntivitis linfoplasmocitaria y una queratoconjuntivitis seca cuantitativa. Estos son casos más complejos. Y hubo un 6% del total de las enfermedades inmunes de León que tienen queratitis superficial crónica, conjuntivitis linfoplasmocitaria, queratoconjuntivitis seca cuantitativa y blefaritis inmunomediada. En los casos de 3 y 4 enfermedades, habitualmente para una respuesta más rápida, utilizamos corticoides tópicas, más sistémicos o inmunosupresores tópicos, más corticoides tópicos y sistémicos los corticoides.
Aquí va a depender del criterio de cada uno y la gravedad del paciente. Vamos a partir con la primera enfermedad. Esta es la conjuntivitis linfoplasmocitaria, que principalmente fue acompañante de otras enfermedades, ¿ya? En este caso, la quiero presentar sola porque es una enfermedad que muchas veces viene previo a otras enfermedades inmunomediadas, y aquí es donde el colega debe diagnosticarla. Este es un caso avanzado. Fíjense como aquí primero perdió pigmento. Este es el primer signo de la conjuntivitis linfoplasmocitaria, la pérdida de pigmento del tercer párpado. Lo segundo que ocurre es la pérdida de tejido conjuntival del tercer párpado. En este caso, en este ojo en particular, este paciente en esta zona está comenzando a presentar una vascularización subepitelial de un panus muy inicial, de una queratitis superficial crónica más desarrollada en el otro ojo. Pero lo importante es que por favor examinen claramente el tercer párpado, lo observen bien, porque esto es una conjuntivitis linfoplasmocitaria avanzada que si hayamos tratado habríamos dejado de presentar la queratitis superficial crónica, habría sido un tratamiento preventivo para ella. Este es otro ojo, fíjense, otro signo importante. Primero fue pérdida de pigmento, segundo fue pérdida de tejido. Miren como el margen del tercer párpado, si yo lo amplío acá, el margen del tercer párpado, fíjense acá, ese margen está festionado, está cortado, hay pérdida de tejido, como ustedes quieran llamarlo, y aquí aparece otro signo más, el engrosamiento del tercer párpado. El paciente presenta un engrosamiento del tercer párpado. Entonces, sigue sumando antecedentes. ¿Se fijan ese engrosamiento? Miren cómo hay pérdida de tejido ya, estamos casi viendo el cartílago del tercer párpado. Otro signo que se observa, pero este signo yo diría que es un signo absolutamente inespecífico en el perro, que es la conjuntivitis folicular. Esta no la consideramos como una enfermedad como tal, sino que la consideramos como un signo de enfermedad autoinmune, porque puede ser un signo de un paciente con atopia, ¿ya?, que tiene un proceso alérgico generalizado, que primero puede manifestarse en ojos y en oídos, y luego en forma generalizada. Entonces, fíjense cómo está este tejido. Bueno, seguimos avanzando. Aquí tengo una blefaritis inmunomediada del canto nasal. Miren ustedes cómo el canto nasal se está perdiendo el tejido. Si observamos el tercer párpado, tiene una conjuntivitis linfoplasmocitaria avanzada. En un principio, cuando observa uno esto, le pueden hacer un frotis conjuntival y van a observar el tercer párpado células plasmáticas. Entonces, tiene un engrosamiento del tercer párpado, tiene pérdida de tejido del tercer párpado y del pigmento, asociado en este caso a una blefaritis inmunomediada del canto nasal. Habitualmente son enfermedades inmunomediadas y son bilaterales, pero no necesariamente simétricas. Y observen acá en el canto nasal como vemos la pérdida de tejido y la pérdida de tejido del tercer párpado. También ya empieza a presentar el paciente una secreción mucoide. Podemos ver que hay cambio en la superficie corneal de la lágrima, la composición de la lágrima, que generalmente la córnea empieza a ver mucina y puede estar asociada a una queratoconjuntivitis seca cuantitativa. Los casos habitualmente son bilaterales, no necesariamente simétrica en una enfermedad inmunomediada. Pero se observan acá, fíjense, la pérdida de tejido de la blefaritis inmunomediada. Miren la presencia de pérdida de pigmento o presencia de tejido engrosado sobre el tercer párpado, pérdida de pigmento y pérdida de tejido del tercer párpado. Este es un paciente con una conjuntivitis linfoplasmocitaria avanzada, un plasmoma vulgarmente llamado. En estos casos, las principales causantes de estos cuadros, la blefaritis inmunomediada es una enfermedad muy común en perros pastor alemán, pastor belga y en sus cruzas.
Y la conjuntivitis linfoplasmocitaria habitualmente está asociada a rayos azules, violeta y ultravioleta, así como también a una enfermedad a la altura del nivel del mar, al igual que el PANUS, de la queratitis superficial crónica, y de la polución, la presencia de un ambiente muy contaminado. Esta fotografía es muy interesante porque si ustedes observan acá, tengo el engrosamiento del tejido del tercer párpado aquí en mi manito. Puedo ver, yo espero que lo vean, este folículo linfoide, y si miramos la porción libre del tercer párpado, fíjense esta imagen, cómo en la porción libre el tercer párpado está transparente. ¿Ya? Aquí se está empezando a perder tejido del tercer párpado y es una conjuntivitis linfoplasmocitaria muy avanzada. Además de eso, tiene una neoplasia acá en el párpado, pero el principal signo es el tercer párpado, su enfermedad inmunomediada, y que también la presenta en el otro ojo. Esta es una enfermedad la cual no tiene una predisposición a generar cáncer, a generar un carcinoma de célula escamosa, como es el caso de los terceros párpados por una conjuntivitis actínica, ¿no es cierto? Una conjuntivitis de un tercer párpado blanco que se presenta principalmente en pacientes con un proceso inflamatorio por los rayos solares. En este caso es solamente inmunomediado. Miren este caso, ¿ya? Fíjense ustedes cómo el tercer párpado está engrosado. ¿Se fijan? Hay una conjuntivitis folicular. El paciente presenta los folículos linfoides muy marcados, ¿ya? Un tercer párpado muy inflamado. Si observamos el tercer párpado, fíjense ustedes cómo está el engrosamiento del tercer párpado. Este es un signo muy importante, ¿ya? Entonces tenemos una conjuntivitis linfoplasmocitaria avanzada. Pero si continuamos el examen, podemos ver en esta zona, de la zona temporal, fíjense acá como hay un infiltrado celular. Si le hacemos una impronta, este va a ser un infiltrado de células plasmáticas y es una queratitis superficial crónica inicial. Estos cuadros iniciales son muy importantes de establecer porque recuerden que la queratitis superficial crónica genera ceguera, ¿ya? Y nosotros tenemos que evitarle la ceguera a nuestros pacientes. Entonces, muy importante que observen este tejido. Este es Istel, esto es una perrita pastor alemán que viene por ceguera, ya tiene una ceguera bilateral, y observen ustedes que tiene una vascularización corneal casi de un 100%, tiene pigmentación en la superficie corneal. Su otro ojo también tiene pigmentación corneal, se ve la vascularización superficial, hay un poco de tejido de granulación en la superficie de la córnea, pero si observamos el tercer párpado, hay folículo linfoide, al igual que en este otro tercer párpado, su ojo izquierdo, su ojo derecho se ve mejor, pero está comenzando la despigmentación. En este caso, la conjuntivitis linfoplasmocitaria ocurrió posterior a la enfermedad inmunomediada del tercer párpado, que es la queratitis superficial crónica. La queratitis superficial crónica es una enfermedad proliferativa, inflamatoria, crónica, ¿ya? Que se caracteriza por esta vascularización subepitelial, se caracteriza por la presencia de pigmentos que son arrastrados por los vasos sanguíneos desde el limbo esclerocorneal y la conjuntiva hacia la córnea y que son las que definitivamente generan ceguera en nuestros pacientes. Entonces, tenemos que diagnosticarla a temprana edad y a temprano momento, ¿ya? Ya que esta es una enfermedad que nos va a generar ceguera. Lo bueno es que mientras la superficie ocular esté de color grisáceo o rojo, nosotros el color rojo es bueno en oftalmología. El color negro, el cual nos complica porque el negro es difícil de quitar. Entonces, en este ojo podemos ver que hay proliferación de neovasos, hay tejido de granulación, hay un infiltrado celular, que me refiero a este tejido grisáceo,
Si nosotros hiciéramos impronta, verían muchas células plasmáticas. Antiguamente yo hacía mucha impronta a esto. Ahora ya cuando veo este tejido grisáceo, desde el punto de vista práctico lo trato. Y esta es una indicación muy importante para los corticoides, ¿ya? Ya vamos a ver tratamiento, cómo vamos a enfrentar la conjuntivitis linfoplasmocitaria, la queratitis superficial crónica y la blefaritis inmunomedial tercer párpado. Lo vemos en un momento, pero quiero que observen esta signología porque deben empaparse de ella, ya que el diagnóstico es visual. Siempre los que nos dedicamos a oftalmología utilizamos lámpara de hendidura. Sin embargo, aquí estamos utilizando fotografías. Por tanto, ustedes también pueden hacerlo a través de una buena fotografía, por favor, con flash de la superficie ocular. La inflamación de la queratitis superficial crónica es linfoplasmocitaria, linfocítica, ya genera una proliferación de vasos subepiteliales y estromales, como muestra estos cortes histológicos del Laboratorio de Patología Ocular, ¿no es cierto?, en la Universidad de Wisconsin, y hay un aumento de la apoptosis células epiteliales, pero nunca hay erosión ni nunca hay úlcera. Eso es importante. Si el paciente presenta úlcera, no están sobre una queratitis superficial crónica. Las úlceras no se presentan nunca en este paciente. Es una enfermedad bilateral es una enfermedad bilateral no simétrica. Del bulevar, son perros mestizos, ¿no es cierto? Es la principal enfermedad. Jessica, ¿se me cayó? No, Doc, aún te escuchamos. Ah, fantástico. Gracias. Entonces, Ya te perdimos, Doc. Esperamos a que el doctor se vuelva a conectar. Por favor. Ya lo tenemos por aquí nuevamente, Doc. ¿sí? ¿Y vamos en esta? Así es, ahí Ah, en fantástico. prueba bilateral. Perfecto, doctor, gracias. Entonces, les decía que estos pacientes tienen una enfermedad bilateral, no necesariamente simétrica. La raza es muy importante para el diagnóstico, pero sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes acá en el servicio es sin raza. Es un paciente sin raza, un paciente el cual en su antepasado tiene que haber tenido algún paciente o algún padre, abuelo de raza pastor alemán, sus cruzas, el charpey y todo ello. Entonces, la mayoría es bilateral, no necesariamente simétrica, ya alrededor del 97% es bilateral, depende del trabajo que vean, en el caso mío el 97%. Fíjense en este paciente, por favor, si ir diagnosticando no solamente la queratitis superficial crónica, miren cómo este paciente tiene una blefaritis inmunomediada del tercer párpado, lo pueden ver ahí, presenta pérdida de tejido, blefaritis inmunomediada del canto nasal, presenta pérdida del tejido del tercer párpado y la queratitis superficial crónica. En su otro ojo, igual, ya se fija, la simetría no es tal, pero sí tiene las tres enfermedades y hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Yo les mencionaba que la gran mayoría de mis pacientes es así. Del lado temporal, 96.8% está publicado, en el caso mío es un 94%, es del lado temporal principalmente la vascularización subepitelial, en este caso con gran tejido de granulación y lamentablemente también con pigmento, ¿ya? Con pigmento. Entonces, tenemos que observar la zona temporal sí o sí en nuestros pacientes.
Fíjense que hay zonas temporales que tienen una pequeña presencia de tejido vascular, vascularización, nuestro tejido grisáceo, que yo les decía era muy importante porque cuando lo hay, los corticoides actúan mucho mejor que los inmunosupresores. Fíjense, ahí está grisáceo, aquí hay una pérdida de la lisura, pero no hay úlcera. Eso es fundamental. Al teñirlo, y que debemos teñirlo, no presenta úlceras corneales. Desde la zona medial, ¿ya? Desde la zona medial, tan solo el 55%, en el caso mío un 51%, de ello en la zona medial se presenta la enfermedad. Esto es importante. En este paciente también tiene una vascularización, si ustedes observan acá, desde la zona temporal, se fijan acá donde está mi mano, pero principalmente en medial. Además de eso, fíjense el tercer párpado. Yo espero que ya estén viendo la conjuntivitis linfoplasmocitaria. Ya perdió pigmento si lo tenía, ya perdió tejido. Entonces son pacientes los cuales son una complicación y aquí sí o sí vamos a asociar un corticosteroide a un inmunosupresor. Entonces hay que mirar detrás del tercer párpado cuando vemos una conjuntivitis linfoplasmocitaria en un paciente. Miren acá como este paciente tiene pigmentación en la zona corneal del tercer párpado, está este infiltrado y está esta pequeña vascularización subepitelial, esta vascularización superficial, la cual, como les decía, se presenta en el 50% de ello, importante de observar. Ventral, el 40% de ello, 44,25% como dice acá, se presenta en forma ventral, la vascularización subepitelial, ¿ya? Y es importante observarla, esta es mucho más fácil de ver cuando viene ventral, pero siempre hay que observar los 360 grados de una córnea cuando sobre todo tenemos un ojo rojo. Y a nivel superior tan solo el 20%, en el caso mío es tan solo el 12%. Entonces, ¿qué sucede? Estos pacientes es muy importante observarlo, esto es un estadio ya terminal, alguien podría decir que esto es una degeneración corneal, pero al verlo bilateral, esto es una queratitis superficial crónica, ¿ya? Recuerden, fluoresceína negativo puede estar asociado a queratoconjuntivitis seca, a conjuntivitis linfoplasmocitaria, a blefaritis inmunomediada del tercer párpado, ya les mostraba yo mi estadística. Ceguera, ¿es reversible? La respuesta es sí y no, depende. Depende de la condición del paciente. Fíjense, este ojo que al cabo, al cabo de 7 meses, sí fue reversible, ¿ya? Sí fue reversible y no hubo problema. Pero miren este otro ojo que se veía bastante bien en comparación al otro, se veía similares, y en este caso, a los 70 días, o 7 meses, y 7 meses también, es absolutamente ciego. ¿Cuál es la diferencia? La edad del paciente. Perros menores de 3 años, van a tender a la ceguera. Necesitamos un estrecho control de estos pacientes, hay que hacerles revisiones periódicas, mínimo en perros menores de 3 años, 4 veces al día, ojalá, ya mínimo 3 veces al día. Yo siempre les digo a los dueños mínimo 4 para que me lo traigan 3. En el caso de perros mayores de 3 años de edad y mayores de 6 años sobre todo, voy a utilizar controles de 3 a 2 veces al año, ya cuando ya tengo controlado al paciente, pero no le voy a soltar el control porque sí va a generar ceguera si no lo trata. La altura. Esto es importante acá en León, en Ciudad de México, ¿no es cierto? En general en México México está bastante alto, excepto las playas, pero también tenemos problemas. Sobre 1000 metros estamos complicados, pero sobre 1200 metros, ¿ya? Se nos complica aún más. Y el trabajo que se hizo sobre 2000 metros se multiplica la presentación de la queratitis superficial crónica. O sea, Ciudad de México, León, la queratitis superficial crónica es presente. Yo les mostraba que es mi principal enfermedad, la enfermedad de superficie ocular, ¿ya? Es la principal enfermedad que veo en forma única y múltiple, siempre está presente.
junto con la conjuntivitis linfoplasmocitaria. Ese es el amigo invitado que no deseamos, que siempre está ahí. ¿Qué pasa los que están bajo el nivel del mar? Rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta son muy complejos, pero además de los rayos ultravioleta, nosotros tenemos la herencia. Estas tres triadas que se juntan aquí, altura, rayo ultravioleta y herencia, son las que desencadenan, ¿no es cierto?, la presencia de la enfermedad y la ceguera irreversible. El pastor alemán siempre ha sido, de hecho se le llamó un tiempo la queratitis del pastor alemán, se ha demostrado y fue el primero en demostrarse su herencia, pero luego de eso vienen todos los pastores, ¿no es cierto? Y nuestro pastor, pequeño perro de león, ¿no es cierto? Que no es el perro de acá, pero bueno, el pequeño perro de león, el galgo, el dachshund, pastor de Chiot, los cuales no deben reproducirse. Hay que conversar con el propietario que ojalá no reproduzca estos pacientes. Yo sé que en Latinoamérica no se utiliza el examen oftálmico como prerequisito para la monta, para la cruza de un paciente. En el mundo desarrollado sí se utiliza y estos pacientes no se reproducen. En el caso nuestro deberíamos informarlo, deberíamos educar a nuestros propietarios y los propietarios, la verdad es que acceden con facilidad la mayoría de ellos, no todos, pues la mayoría de ellos porque saben que es desagradable tener un perro ciego, saben que es desagradable el tratamiento porque es de por vida. Que queda opción del propietario, ¿no es cierto? El Chips o el Cocker Spaniel, el Shar-Pei, todavía no se demuestra su herencia, pero queda opción del propietario reproducirlo, pero ya pronto se va a demostrar que también va a ser hereditario. Por el momento hay que informarlo que en esta raza también tiene un componente hereditario. Diagnóstico. Es una enfermedad bilateral, no simétrica, de una vascularización subepitelial, con infiltración de tejido, pero nunca con úlceras corneales, que puede estar en forma individual presentándose, que puede estar asociada con conjuntivitis linfoplasmocitaria, que puede estar asociada con blefaritis inmunomediada, es verdad, y con ojo seco. Entonces, con una queratitis superficial crónica cuantitativa. Su diagnóstico es por examen, por observación. Su tratamiento, que yo sé que es lo que más importa al clínico, y obviamente para mí lo más importante es educar al propietario. Por favor, tómense un tiempo, ¿ya? El diagnóstico lo van a hacer muy rápido, tómense un tiempo de educar al propietario. Tómense un tiempo de explicarle. Yo sé que no todos los propietarios lo van a escuchar. Me pasó el día de hoy, un propietario que venía a control, que no venía desde noviembre y yo lo había citado 3 semanas después, ¿ya? Y el motivo de consulta, doctor, el tratamiento le hizo bien, pero volvió a quedar ciego. Entonces, claro, a un propietario así que le hablaste, que se lo entregaste por escrito, en el caso mío, yo lo entrego por escrito, no hay mucho que hacer. Volvimos a hablar ya, y a decirle que la ceguera es causa ahora del propietario y no del perro ni del veterinario, simple y sencillamente es causa de él. Entonces, por favor, eduquen al propietario. Hay que decirle, voy a controlar la enfermedad, voy a tratar la enfermedad, voy a rescatar la enfermedad cuando empeore, pero no se va a curar. Su perro es enfermo de por vida, para la conjuntivitis linfoplasmocitaria, para la queratitis superficial crónica, para la blefaritis inmunomediada, para la queratitis puntata que nos falta, para la queratoconjuntivitis eosinofílica, ahí depende un poquito el gato, hay gatos que sí responden y su recrudescencia es muy posterior. Entonces, vamos para aquí, o sea, voy a hablar ahora del tratamiento para todo lo anterior, ¿ya? Fíjense ustedes como este es un paciente del día 0 y este es un paciente del día 21. Fíjense la grata respuesta. ¿Con qué fue tratado? Primero que todo, quiero que identifiquen a la izquierda de su pantalla que yo tengo tejido de granulación, no hay úlcera. Es una enfermedad bilateral. Hay pigmentación, hay vascularización y hay tejido de granulación y este tejido infiltrativo grisáceo que yo les decía. Cuando está así, ustedes deben aplicar corticoides. ¿Ya? ¿Qué corticoides van a usar?
sodio, fosfato, clorhidrato, porque quiero que permanezca sobre superficie ocular. ¿Con qué frecuencia? Cuando no tengo ceguera como esta, la voy a aplicar 6 veces al día, ¿ya? Voy a lograr una desinflamación de un 11% en 24 horas, y así sucesivamente. Si quiero desinflamar más, puedo administrar mayor cantidad de gotas, ya lo conversamos. Pero siempre una gota, ¿ya? Siempre una gota, eso hay que hacer hincapié. Luego de eso, los inmunosupresores. Estamos hablando de ciclosporina, pirecrolimus, tacrolimus. ¿Se deben usar? La respuesta es sí, ¿ya? Pero en este inicio tienen que asociarlos. Y mientras haya tejidos de granulación, tienen que asociarme los corticoides. Entonces, si ustedes ven este tejido de granulación que está acá, grisáceo, la presencia de vascularización todavía deben mantener el corticoide, ¿ya? Se usa tópico. Entonces, asociación es lo que más utilizamos. Tópico, la mayoría de las veces. Subconjuntivales solo cuando el propietario, en mi criterio, cuando no le puede aplicar gotas, cuando se va de vacaciones, cuando el paciente es agresivo. Sistémico, ¿cuándo lo utilizo? Cuando tengo 3 o más enfermedades inmunomediadas en la superficie ocular y no tengo contraindicaciones de enfermedad sistémica. ¿Cuál de los inmunosupresores? Cualquiera de ellos. ¿Con qué frecuencia utilizar los inmunosupresores? 2 veces al día, es suficiente. ¿Por cuánto tiempo? Habitualmente utilizamos los corticosteroides en un principio 3 a 6 semanas. Suspendemos corticoides cuando ya de infiltrativo y mantenemos los inmunosupresores en forma de 1 vez al día, 2 veces al día. Creo, Jessy, que se va a cortar. Estoy al pendiente, Jessica, Doc. ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Doc. Estoy al pendiente. Te voy avisando. Sí te perdimos, doctor. Vamos a esperar que el médico Ricardo se conecte de nuevo. Les pedimos comprensión para este tipo de fallas que suelen suceder. Son cosas que no podemos controlar. Médico, ¿ya estás por ahí? Sí. ¿En qué parte quedamos? Perfecto. Al inicio de la diapositiva, doctor. ¿De esta? ¿De esta diapositiva? ¿O de esta? Sí, de esa. No, de la los ojos. Ah, fantástico. Ya. Justo en el tratamiento. Entonces, perdón la internet, pero yo no soy el dueño del internet. Entonces, ¿qué sucede? Tratamiento. Fíjense la diferencia entre el día 0 y el día 21. ¿Cuál es la decisión de tratamiento? Primero que todo, al ver este tejido de granulación, al ver este tejido infiltrativo, que era lo gris, vamos a usar corticoides sí o sí. Además de eso, lo vamos a asociar a inmunosupresores, pero en un principio, lo de mayor ventaja es la utilización de corticosteroides para la rápida respuesta. ¿Cuántas veces al día lo vamos a utilizar? Aproximadamente 6 veces al día cuando hay tejido de granulación y tejido infiltrativo. Mínimo 4 veces al día, menos no tiene sentido, ¿ya? Lo vamos a utilizar por 3 semanas, luego de eso vamos a evaluar, como en este caso, lo podemos evaluar a los 15 días si ustedes gustan también, pero mientras estos ojos presenten, como en este caso, presenten tejido grisáceo y presenten vascularización, los corticoides se quedan, ¿ya? Los corticoides se quedan y continuamos administrándolo hasta lograr controlar la enfermedad. ¿Con qué los vamos a asociar? Con ciclosporina, tacrolimus o pericrolimus, depende del país que estén. Ciclosporina, tacrolimus 2 veces al día, y estos son los que van a quedar en el tiempo y los vamos a suspender los corticoides hasta que vuelva a aparecer vascularización. Una vez que vuelve a aparecer vascularización o tejido grisáceo, que es infiltrativo,
vamos a retomar los corticosteroides, también por el mismo periodo, 3 a 6 semanas, o hasta que logren controlar el proceso inflamatorio agudo. Los corticoides subconjuntivales los reservamos para cuando el propietario no tiene tiempo de colocar gotas. Los corticoides sistémicos los reservamos cuando hay 3 o más enfermedades inmunomediadas de la superficie. Hacemos. Entonces, fíjense este paciente que es extremo. ¿Vamos a utilizar un corticoide? Sí. ¿Cuál? Sódico, fosfato, clorhidrato, porque lo deseo en superficie ocular. Ay, internet. Se cayó Jessica, ¿no? No, 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 ¿No? aquí sigues. Ah, ya, muy bien. Entonces, le decía que tenemos que utilizar un corticoide de superficie ocular, sódico, fosfato, clorhidrato. ¿Podemos usar un acetato, una suspensión o un derivado de alcohol? Sí lo podemos hacer, pero la mayoría antiinflamatorios lo ocupamos con productos que permanezcan más en la superficie ocular, ¿ya? Y nos va a ayudar. Vamos a utilizarlo en este caso, idealmente 6 veces al día o incluso si el propietario puede, cada 4 horas, cada 2 horas, ¿no es cierto? Cada 2 horas, una alta tasa, más la asociación inmunosupresor. Entonces, fíjense acá cómo el paciente va evolucionando. Mientras yo vea vascularización corneal, fíjense, esta vascularización, por eso necesito un sistema de amplificación, esa vascularización van a permanecer los corticoides. ¿Se fijan? Ahí, miren acá. Cuando hay vascularización, fantasma, fíjense acá, como estos vasos sanguíneos ya no tienen sangre, puedo retirar los corticoides. Sin embargo, si yo veo la parte inferior, acá están activos, hay sangre. Mantengo los corticoides. Por eso necesito la evaluación acuciosa de la superficie ocular, ¿ya? En este caso de acá, ya el paciente ha ido evolucionando. Este es el mismo paciente, ¿eh? Ha ido evolucionando. Fíjense cómo hay vasos sanguíneos fantasmas. Y acá están absolutamente fantasmas los 10 meses. Entonces, si yo vuelvo atrás y ustedes ven eso y miren la paciencia de 10 meses de trabajo con un propietario que entendió, que fue educado, podemos lograr transparentar córneas, ¿ya? Entonces, fíjense acá, absolutamente transparentes los vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos quedan de por vida. Si ustedes cortan un tratamiento, ya sea corticoide, inmunosupresor o ambos, al cabo de 10 días ocurre la angiogénesis y estos vasos sanguíneos se van a volver a llenar de sangre. Fíjense este otro ojo. En este caso, un paciente, el cual empezamos en tratamiento, va bastante bien, mantenemos corticoides, va bastante bien, ¿no es cierto? Aquí ya empieza a transparentar aún más, y miren a los 10 meses cómo el paciente está absolutamente transparentado y disminuyó la presencia de pigmento. Esto no ocurre siempre, pero ciclosporina, tacrolimus y la asociación con corticoides ayuda en muchos casos a transparentar. Cuidado, si empezó el sol y viene a control, recuerden que el sol, los rayos ultravioleta son importantes. Si estamos ingresando ahora al verano y empieza con estos vasos sanguíneos, yo retomo corticoides por un periodo de 3 a 6 semanas. ¿Ya? Muy importante eso. ¿Qué pasó acá? Fíjense, este paciente a las 8 semanas de la aplicación de ciclosporina, aquí quitaron el corticoide. Lo que ustedes tienen en los párpados es una blefaritis farmacológica. Este paciente presenta una reacción a la ciclosporina, ¿ya? Entonces aquí tienen que conocer este tipo de reacción porque habitualmente ocurre, mire este otro ojo como está enrojecido, puede ocurrir y en estos casos tengo que cambiar de inmunosupresor o solamente dejar el corticoide. Pero el corticoide, el problema que tiene es su alta frecuencia, mínimo 4 veces al día o idealmente 6 veces al día. Entonces me complica un poco. Los inmunosupresores pueden ser 2 veces al día,
pero aquí tengo que cambiar este paciente, y hay que anotarlo con rojo, que este paciente no soporta la ciclosporina. No todas son ganadas. Fíjense este paciente, aquí tiene vascularización, pigmentación, empezamos nuestra terapia, tiene infiltración celular, está grisáceo, miren cómo va bastante bien, pero la pigmentación aumenta, ¿ya? Aquí logramos disminuirla, pero este paciente estuvo durante 7 meses con ciclosporina, tacrolimus y corticoides para poder disminuir absolutamente la angiogénesis de ese paciente, ¿ya? Entonces aquí es donde ustedes requieren criterio, que requieren un propietario muy, muy comprometido con el problema. Fíjense cómo aquí sigue disminuyendo, aquí lleva 1 año el paciente, en este caso solamente está con tacrolimus 2 veces al día y viene a sus controles regulares. Entonces aquí el control regular, recuerden, es ampliar la imagen, buscar en la zona de medial y lateral la presencia de vasos sanguíneos. Si veo vasos sanguíneos, aquí incluso no alcanzamos a ver en la fotografía, lo siento, hay tejido de granulación. Ahí retomamos corticoides. Fíjense este caso también de pigmentación. Hay diferentes protocolos, la verdad es que ninguno es 100% efectivo. Tacrolimus, ciclosporina, la asociación de ambos con corticoides ayuda a disminuir la pigmentación, pero esta es una respuesta muy individual. La queratectomía superficial está indicada cuando el perro está ciego, pero es pan para hoy, hambre para mañana, hay que controlar el problema, ¿ya? Fíjense cómo está absolutamente pigmentado, pero la asociación aquí con corticoides, con inmunosupresores, logra hacer desaparecer en el tiempo. Pero aquí es mucho tiempo, 7 meses, 10 meses de tratamiento con un propietario muy, muy rígido en la administración de medicamentos, ¿ya? Y aquí sigue disminuyendo. Este es Itza se llama este paciente. Fíjense, tiene una queratitis superficial crónica, pero espero que también estén viendo la otra enfermedad, la conjuntivitis linfoplasmocitaria. En este caso vamos a asociar el corticoide a la inmunosupresor porque tiene una conjuntivitis linfoplasmocitaria. Entonces no puedo dejarle todo el trabajo al inmunosupresor, ¿ya? Fíjense la inflamación, el engrosamiento del tercer párpado, la pérdida de pigmento. Miren acá cómo al exponer el tercer párpado ya incluso se está haciendo transparente, hay conjuntivitis folicular. ¿Se fijan ahí? Fíjense a las 3 semanas. Miren la maravilla de la asociación oncologitaria, ¿ya? Jessica, ¿me escuchas? Sí, te estás cortando un poquito. Jessica, ¿me escuchas? Doc, ¿Sí? sí, te estás cortando un poquito, pero adelante. Ah, ya. Ahorita te indico, si se corta por completo, te vuelvo a hablar. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Que las asociaciones de productos nos logran respuestas muy fantásticas. Fíjense acá las 9 semanas, cómo ya el tercer párpado está absolutamente liso, delgado. Miren cómo la pigmentación del paciente está disminuyendo. Entonces, es muy importante esto. Muy, muy importante. Bueno, pasamos a otra enfermedad. Si yo miro esto, fíjense, vascularización desde la zona temporal, bilateral, vascularización desde la zona medial. Podríamos diagnosticar queratitis superficial crónica y están en lo correcto. Pero el tercer párpado también ha perdido pigmento, o sea, una conjuntivitis linfoplasmocitaria, pero hago tinción y encuentro úlceras, ¿ya? Úlceras redonditas, y cuando veo la córnea y veo el otro ojo, tiene úlceras muy circulares, ¿ya? Muy, muy circulares. Lo que tienen acá es una queratitis puntata o queratitis punteada. Este es otro paciente. Fíjense cómo tiene una queratitis punteada, y estos son pacientes los cuales también es una úlcera, pero es la única úlcera inmunomediada tratada con corticoides.
¿Cómo se diagnostica? Por la forma, por la cronicidad, es bilateral, no necesariamente asimétrica, no necesariamente tiñe cuando ustedes la ven. Son pacientes que cursan con cuadros de dolor, desaparece el dolor, vuelve el dolor, desaparece el dolor. Puede estar asociada a queratitis superficial crónica, a conjuntivitis linfoplasmocitaria, puede tener esa asociación. Fíjense acá, asociada a queratitis superficial crónica y fluoresceína negativa, ¿ya? El otro ojo estaba positivo, este es el ojo contrario de este paciente. Fíjense, este es un poodle, ¿ya? El cual tiene en forma bilateral la queratitis puntata, es una enfermedad que es la segunda enfermedad que yo más veo acá en León, equivale al 15% de enfermedades únicas, ¿ya? Miren cómo se presenta, ya las características de ella. Esta vascularización podríamos decir que es parte de una queratitis superficial crónica, habría que hacer una biopsia o una respuesta a la cicatrización de esta úlcera. La anamnesis de este paciente son úlceras crónicas, son periodos de dolor, periodo de mejoría, periodo de ojos rojos, periodo de mejoría, estos son recidivantes, y cuando hacemos una tinción, fíjense, observen ahí, hacemos una tinción de esta córnea, teñimos y podemos encontrar estas úlceras puntiformes. Es muy característica esta forma de úlcera. Puede ser fluoresceína positiva o negativa, como les mencionaba. Se ha descrito esta enfermedad Doc, te dejamos de escuchar. Vamos a esperar unos segundos en lo que el médico se vuelva a conectar, por favor. Aquí seguimos. Les comento, el doctor está teniendo un poco de problemas con la conexión de internet. Son fallas técnicas que llegan a suceder. Esperamos comprendan esta situación, pero el médico sigue aquí con nosotros. Doctor, ¿ya estás por aquí? ¿En cuál quedamos, tú sabes? Perfecto. Ahí justo estabas empezando con esta. Ah, ya. Déjame ver si se va a caer de nuevo o no. Bueno, intentémoslo de nuevo, pero ya estamos terminando, ¿ya? Ya Gracias, estamos doctor. casi llegando a las preguntas. Perfecto. Me queda una enfermedad más que es cortita. Entonces, yo les decía que su forma de diagnosticar es a través de la forma, una enfermedad bilateral recurrente, ¿ya? Característico estas tinción de fluoresceína puntiforme, bilaterales, ¿ya? Y en algunos casos la fluoresceína es negativa, ¿ya? Pero si esta es la forma de la úlcera como cicatriz, ¿ya? En este caso es negativa, se fijan en el otro ojo. Se presenta en la raza Teckel en forma hereditaria, en el del Teckel de pelo largo, sin embargo, se puede presentar en pacientes de raza mestizo, en Cocker, en Charpey lo hemos visto, pastores alemanes se ha visto, ¿ya? Entonces, fíjense acá cómo está el paciente. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esta úlcera? Y aquí es donde viene la complicación porque hay que conocerla bien, verla bien, ¿ya? Para tratarla, ¿ya? Tratamiento de este paciente para que llegue a este estado es el uso de corticosteroides, ¿ya? El uso de corticosteroides, perdón, déjenme volver atrás. El uso de corticosteroides logra la cicatrización de este paciente, fíjense cómo está fluoresceína negativa, y la mantención con ciclosporina. O sea, el tratamiento es similar al Panus, con la diferencia que aquí el corticoide lo utilizamos solo 4 veces al día, el inmunosupresor lo utilizamos 2 veces al día, pero tiene que ser en forma crónica. Fíjense, el mismo paciente, 5 meses desde el diagnóstico y 2 semanas sin tratamiento. Aquí hay que volver a educar al propietario que no vamos a lograr controlar la enfermedad, ¿ya?
que tiene que quedar en forma permanente con la administración de un inmunosupresor y de rescate un corticoide. Fíjense, cuando teñimos a este paciente, miren la cantidad de úlceras corneales que tiene puntiforme. En este caso tengo que utilizar un corticoide de superficie ocular, una dexametasona, una betametasona. Soy amante de la dexametasona, me gusta más por su capacidad antiinflamatoria, aunque es similar a la betametasona. Pero aquí sódica, fosfato, clorhidrato principalmente. Fíjense este otro ojo, 5 semanas sin tratamiento, 2 semanas sin tratamiento, 5 meses desde el diagnóstico, igual situación, este es el mismo paciente anterior, su otro ojo, y hay que volver a tratarlo. 4 meses sin tratamiento, este otro paciente, este es un poodle, lo dejaron 4 meses, miren al teñir cómo tiene las úlceras. El propietario dice que no le duele tanto el ojo como antes, pero sí ha notado dolor. Obvio, es una úlcera superficial, duele. Aquí hay que volverlo a convencer que por favor administre inmunosupresores o corticoides o ambos. Generalmente yo elijo uno de ambos, dependiendo del poder económico. Habitualmente utilizo corticoides, si no inmunosupresores. Fíjense, 4 meses en tratamiento, 4 meses en tratamiento, el mismo paciente anterior, miren la calidad de la córnea, cómo se ha recuperado, ¿ya? Entonces, esas son las enfermedades inmunomediadas que yo veo en león, en perros. Cortito, en gatos. El 10% de los gatos que yo veo tiene enfermedad inmune, perdón, es el 9.2% de los perros y el 9.4% de los gatos. Siempre trato de cerrar los números. Entonces, el 9.4% de mis gatos que yo observo, ya, tienen una sola enfermedad inmunomediada, tienen dos, pero una sola porque tiene una queratitis inmunomediada por herpes virus, uno de mis pacientes, y todos los demás tenían esta enfermedad que está acá. Fíjense, aquí la estamos viendo con la lámpara hendidura. Miren cómo hay una vascularización y un verdadero tejido que da el aspecto de absceso, ¿ya? Son microabscesos unidos uno al lado del otro, ¿ya? Esto es una queratitis eosinofílica que puede ser bilateral, no necesariamente simétrica. De otro paciente, miren cómo está, tiene una disminución de la producción de lágrima, ¿ya? Es positiva la fluorescencia de este paciente. Este es otro ojo, este es el otro ojo del mismo paciente, es Gray, esta paciente así se llamaba, Gray, se llama Gray por estar viva, y tiene solamente vascularización y un pequeño absceso que aquí justo me da la luz de la lámpara de hendidura, que yo quería mostrárselo. Ahí tiene un pequeño absceso circular. Entonces es bilateral, pero no necesariamente simétrica, ¿ya? Mire este otro paciente, esto es lo característico, placas eosinofílicas, presencia de pequeños abscesos sobre la superficie ocular. Si yo hago una impronta voy a encontrar eosinófilo, basta en que encuentre un solo eosinófilo y tengo el diagnóstico. Aquí tengo abscesos sobre la superficie ocular, tengo microabscesos, ¿no es cierto? Se van a unir, esto va a generar un gran absceso, ¿ya? Miren acá cómo tengo un tejido de infiltración. Y aquí 15 días de tratamiento. ¿Con qué lo estamos tratando? Con corticoides y un inmunosupresor. Principalmente el tratamiento sí en el gato son corticosteroides. Es el principal tratamiento. Pero los inmunosupresores, por su frecuencia de administración de una vez al día, a veces son en gatos que recidivan mucho, lo dejamos con un inmunosupresor, pero previo control absoluto de la inflamación de la córnea con el corticoide. Una vez que está totalmente desinflamado, lo volvemos a administrar. Entonces, este paciente, que es es ese ojo es el mismo paciente, fíjense, a los 15 días la buena respuesta, y aquí hay que convencer al dueño diciéndole que no hemos curado al paciente, ¿ya? Está asociado a signos de estrés, ¿ya? En el gato está asociado a cambios ambientales. Fíjense, a los 15 días sigue vascularizado, voy a continuar la terapia, ¿ya? Voy a continuar la terapia. Entonces, estos gatos muy importante tenerlos en cuenta. Bueno, perdón por todas las interrupciones, hemos tratado de cumplir con todas las enfermedades inmunomediadas, son las más frecuentes en todos lados. En Chile me pasaba exactamente lo mismo, son las frecuencias más o menos similares a las publicadas. Ya publicaremos las cosas
mexicanas, pero lo invito a observar los ojos de nuestros pacientes. Recuerden que alrededor del 10% de nuestros pacientes va a tener enfermedades inmunomediadas, ¿ya? Así que estoy dispuesto aquí a los comentarios, a las preguntas. Jessica nos va a ayudar en eso y vamos a ir viendo uno a uno las preguntas que nos realicen. Así es, médico. Ya estamos por aquí revisando si nuestros asistentes tienen alguna duda. Primero que nada, pues una disculpa por las fallas técnicas. Son cosas que no podemos controlar. De repente salen este tipo de errores. Pero bueno, aquí está el doctor todavía con nosotros. Está disponible para contestar sus dudas. Bueno, por aquí nada más María del Rosario Lugo. Como siempre, doctor, súper la charla. Muchas gracias. Marina Janeiro, excelente, muchas gracias. Yesenia Hernández, ánimo, doctor. Sabemos que hay fallas. Saludos. Vamos a dar unos segundos. Parece que no hay dudas. Mira, por aquí. Gaby Torres, buenas noches. Doctora, pregunta, ¿los corticosteroides que ocupa durante 10 meses, aplica una gota 6 veces al día o cómo la va ocupando? Gaby, mira, cuando ya la cosa es crónica, habitualmente utilizamos 3 a 4 veces al día y los mantenemos. Habiendo vascularización sobre la córnea o tejido infiltrativo, debo mantenerla. Sobre 6 meses, preocúpate si el paciente puede tener signos de Cushing, de Cushing, perdón. El Cushing se puede presentar, está descrito por el uso de gotas, pero está descrito en un solo caso. Siempre voy controlando ahí el tema del consumo de agua, pero solo en esos casos ya tardíos lo utilizamos 3 a 4 veces al día, ¿ya? Y la respuesta es respuesta independiente, individual de cada paciente. Muy bien. La misma doctora Gaby Torres tiene otras 2 preguntas más. Cuando retiran los corticosteroides, ¿solo deja los inmunosupresores 2 veces al día de por vida o cómo los emplea? Depende del paciente, depende de la enfermedad y cuántas enfermedades tiene. Habitualmente busco que el inmunosupresor sea una vez al día. Generalmente lo administramos por la mañana, los rayos ultravioletas. Entonces administramos un inmunosupresor por las mañanas en el mejor de los casos. Cuando viene el verano, volvemos a los corticoides habitualmente porque van a aparecer vasos sanguíneos. Es por eso que tienes que controlar al paciente antes que inicie el verano, depende del país donde esté, los rayos UV, durante los rayos UV altos y al final de este periodo de UV, ¿ya? Actualmente yo sé que los rayos ultravioletas están altísimos, ya aquí los controlando ahí en internet hay varios calendarios de rayos ultravioleta y de semáforo, pero depende de cada paciente. Lo más importante es que tú tengas un registro del paciente de su vascularización, pero tratamos de que el propietario no se nos aburra y mantenga el perro vivo, ¿ya? Porque si no hay pacientes los cuales el propietario definitivamente deja y los lleva a la ceguera. No es mi caso, mi mayoría de mis pacientes son queridos, pero hay que tratar de ayudar al propietario de sea la menor cantidad de frecuencia posible. Perfecto, doctor, gracias. Y la última de parte de la doctora, no sé si entendí bien, pero en estas enfermedades inmunomediadas, si hay úlcera corneal, ¿sí se emplean los corticosteroides? Sí, la úlcera corneal es una queratitis puntata, es una queratitis punteada, sí, el tratamiento es corticoide. Si es una úlcera que no es una queratitis punteada, está absolutamente contraindicada.
Su diagnóstico es porque es una enfermedad bilateral, crónica, recidivante y la forma que tiene circular muy característica. Pero tienes que pensar que siempre es bilateral, siempre es más de una, hay cicatrices y está la anamnesis de periodos de dolor y periodos sin dolor. Y ahí haces el diagnóstico. Con lámpara de hendidura se ven muy claramente sus características, pero ahí se indica corticoide. Si tienes la duda, frente a la duda, puedes usar solo inmunosupresores. Va a tardar el doble de tiempo, pero vas a solucionar el problema y no vas a tener el problema de que si te equivocaste en el diagnóstico. Muy bien, doctor, gracias. Si no es Santana Ramos, ¿qué relación existe con el uso de corticosteroides y las úlceras? ¿Aumenta su problema o disminuye? En las úlceras corneales, el corticoide lo que hace es aumentar las proteasas. Una úlcera corneal normal, eso quiere decir que no está contaminada, o mejor dicho, si yo hago un corte sobre el epitelio corneal, en 48 horas, un corte sin contaminación, sin aumento de las proteasas, cicatriza solo. Las úlceras corneales que nosotros vemos se perpetúan debido a la infección o debido a la presencia de proteasas del paciente. Esto quiere decir, en lágrima, en la propia córnea, aumentan las proteasas. Las proteasas son entonces las causantes de una úlcera corneal. Cuando tú aplicas corticosteroides, las proteasas presentes se van a multiplicar 14 a 16 veces. Por tanto, en una úlcera corneal está contraindicado el uso de corticosteroides. ¿Ya? No se pueden usar por ese motivo. Ok. Y bueno, si no es Santana Ramos, también pregunta, ¿y cuándo no debo usar corticosteroides? Cuando hay úlcera corneal, eso en grande. Entonces, antes ¿Te dejamos de escuchar, Doc? Vamos a esperar a que el médico se conecte otra vez. Solo son unos segundos. Una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos en este webinar. Desafortunadamente es algo que no pudimos controlar, pero el médico se ha estado conectando constantemente con nosotros para poder terminarlo. Ahorita, en un momento se aquí conecta. estamos de nuevo. Perfecto, doctor. Muchas Ya, gracias. te decía, alcancé a responder lo de cuándo no usarlo. Estabas en lo de las úlceras corneales. Ya, les decía, en la pregunta de que cuándo no usar corticoide es cuando hay úlceras corneales debido al aumento de las proteasas, y las proteasas son las que provocan que una úlcera nosotros la podamos ver, son las encargadas de generarte úlceras. Entonces, si tú colocas corticoide, vas a aumentar el problema de la úlcera, incluso vas a perforar la córnea. Está absolutamente contraindicado el uso de corticoide en úlceras corneales. Muy bien, doctor. Gracias. Por aquí tenemos a la doctora Marina Janeiro. Buenas noches, doctora. ¿La ciclosporina en qué concentración? La ciclosporina la puedes usar del 0,5% al 2%, ¿ya? Habitualmente lo utilizamos al 1 o al 2%. Esa es la concentración que más utilizamos. Sin embargo, hay pacientes que responden al 0,5%. Muy bien, doctor. Gracias. Audrey Calderón. Buenas noches, doctora. ¿Qué experiencia tienes con el sirolimus o pimecrolimus, doctor? Hola, Audrey. Un gusto saber que estás ahí. El Pirecrolimus lo utilicé, pero lo utilicé en España, Audrey. Era bastante bueno, de hecho es mejor que Tacrolimus. Cirilolimus no he tenido la oportunidad de usarlo. He visto su uso, dicen que es bastante bueno, sobre todo por el tipo de administración y la duración que tiene, pero en la clínica pura y dura no lo he usado, ¿ya? En España sí usé Pirecrolimus y es mejor que ciclosporina y que Tacrolimus. Algún día lo tendremos.
Perfecto, doctor, gracias. Por acá tenemos a la doctora Gaby Torres. ¿Qué le gusta emplear? ¿Tacrolimus o ciclosporina? En enfermedades inmunomediadas, cualquiera de los dos te va a andar bien. La diferencia está en la queratoconjuntivitis seca mucinodeficiente. Ahí es preferible usar ciclosporina, ¿ya? Es preferible al tacrolimus. Pero en enfermedad inmunomediada, ambos andan bien. Ahora, cuando no te responde a uno, puede responder al otro. Se dice, hay trabajos que dicen que tacrolimus es más potente que ciclosporina. Sin embargo, la respuesta es individual. Hay pacientes que responden mejor a ciclosporina que tacrolimus, ¿ya? Perfecto, doctor, gracias. Y bueno, pues son todas las preguntas que tenemos, doctor. Ya por nuestra parte es todo. Si gustas, bueno, ahora sí, despedirte. Muchas gracias a todos los No, asistentes. gracias a ustedes por la invitación, gracias a los colegas que se unieron a la charla. Una mil disculpas por el internet, pero el satélite no es nuestro, no es de Chinoí ni tampoco mío. Bueno, espero haber compartido con ustedes la oftalmología, mi pasión, cualquier cosa, ahí tienen mis datos, nos podemos contactar. Un abrazo a todos, que tengan un bonito día y cuídense del coronavirus. Perfecto, muchas gracias y bonita noche, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos tenerte nuevamente en uno de nuestros webinars con todo tu Bueno, conocimiento. adiós, un gusto. Hasta luego, que estén muy bien, buenas noches.